Bienvenidos a este podcast. Esto es El lenguaje silencioso. Soy Emanuel Peret y en este episodio nos sumergiremos en el intrigante mundo de la comunicación no verbal y su relación con el conocimiento innato. A lo largo de la historia, ha habido un debate apasionante en el campo de la psicología y la biología acerca de la transmisión de información adquirida a través de la reproducción genética. ¿Es posible que las experiencias y conocimientos adquiridos durante nuestra vida se transmitan a las generaciones futuras? Mientras algunos argumentan que el ambiente ejerce una presión evolutiva fundamental, otros sugieren que hay aspectos innatos en nosotros que influyen en nuestra comunicación y habilidades desde el nacimiento. En este episodio nos centraremos en un aspecto particular de la comunicación no verbal, el lenguaje silencioso. Exploraremos cómo el lenguaje no verbal, a través de gestos, expresiones faciales, posturas corporales y otros elementos visuales, puede arrojar luz sobre este debate. Además, nos adentraremos en los aportes de dos destacados pensadores que nos ayudarán a comprender mejor la importancia del lenguaje no verbal en nuestras vidas. En primer lugar, exploraremos los conceptos de Paul Watzlawick, un teórico de la comunicación ampliamente reconocido. Watzlawick nos introduce al concepto de comunicación analógica, que se refiere a la transmisión de información a través de señales no verbales. Estas señales, más allá de las palabras habladas, pueden ser más auténticas y expresivas, revelando emociones, intenciones y significados más profundos. En segundo lugar, nos sumergiremos en los aportes de Sigmund Freud, un destacado psicoanalista cuyo trabajo ha influido profundamente en nuestra comprensión de la mente humana. Freud nos ofrece una perspectiva fascinante sobre los elementos no verbales y cómo estos pueden actuar como ventanas hacia el inconsciente. A través de los sueños, actos fallidos y lapsus linguae, el inconsciente se exterioriza y revela deseos, conflictos y pensamientos reprimidos, brindándonos una comprensión más profunda de nuestra mente. Así que, prepárate para adentrarte en el reino del lenguaje silencioso y descubrir cómo el conocimiento innato y la comunicación no verbal se entrelazan en nuestra experiencia humana. A lo largo de este podcast exploraremos ejemplos concretos, investigaciones científicas y reflexiones que nos ayudarán a comprender mejor la importancia y el impacto de la comunicación no verbal en nuestras interacciones diarias. Comencemos este fascinante viaje hacia el mundo del lenguaje silencioso. Existe un fascinante debate en el campo de la psicología y la biología que gira en torno a la cuestión de si es posible reproducir genéticamente la información adquirida durante nuestra vida. Si bien nuestros genes proporcionan la base para nuestra estructura y características físicas, se plantea la pregunta de si la experiencia y el conocimiento acumulados a lo largo de nuestras vidas pueden transmitirse a las generaciones futuras. Algunos expertos sostienen que el ambiente y las influencias externas ejercen una presión evolutiva significativa, moldeando las habilidades y adaptaciones de una especie. Otros, por otro lado, argumentan que el conocimiento innato, es decir, la información genéticamente programada que heredamos, juega un papel fundamental en nuestro desarrollo y en la forma en que nos relacionamos con el mundo. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el lenguaje no verbal? Resulta que el lenguaje no verbal, que abarca una amplia gama de señales y expresiones que no se transmiten a través de palabras habladas, es un componente esencial en este debate. Aunque a menudo nos centramos en la comunicación verbal, las formas de comunicación no verbal, como los gestos, las expresiones faciales, la postura corporal y otros elementos visuales, son igualmente importantes, sino más,
en nuestra interacción con los demás y en la transmisión de información. El lenguaje no verbal puede ofrecer una visión única sobre la cuestión del conocimiento innato y la reproducción genética. ¿Es posible que ciertos aspectos del lenguaje no verbal sean innatos, es decir, que se encuentren programados en nuestros genes? ¿O son habilidades que adquirimos a través de la observación y la interacción con nuestro entorno? Estas son preguntas fascinantes que abren nuestra mente a nuevas preguntas, fuente de nuevos debates. A diferencia del lenguaje verbal, que se basa en palabras y estructuras gramaticales, el lenguaje no verbal se manifiesta a través de gestos, expresiones faciales, posturas corporales y otros elementos visuales. Es una forma de comunicación tan poderosa que a menudo transmite mensajes más profundos que las propias palabras. Una pregunta que surge es: ¿de dónde proviene esta forma de comunicación no verbal? La respuesta nos lleva a la noción del conocimiento innato. Algunos aspectos del lenguaje no verbal, como las expresiones faciales básicas asociadas a las emociones, como la sonrisa o el ceño fruncido, parecen estar presentes en todas las culturas humanas, independientemente de la educación o la crianza. Esto sugiere que existe una base biológica subyacente en la forma en que nos comunicamos no verbalmente. El hecho de que ciertos gestos o expresiones sean reconocidos y comprendidos de manera universal indica que hay una predisposición innata para interpretar y emitir señales no verbales. Esto nos lleva a la idea de que el lenguaje no verbal es una forma de conocimiento innato, transmitido a través de nuestros genes y compartido por todos los seres humanos. Es importante destacar que aunque el lenguaje no verbal tiene una base innata, también está sujeto a influencias culturales y sociales. Las diferentes culturas pueden tener gestos, expresiones y posturas corporales que adquieren significados específicos dentro de su contexto cultural. Sin embargo, la capacidad de comunicarse y comprender el lenguaje no verbal parece estar arraigada en nuestra naturaleza humana desde el momento en que nacemos. Václavic introdujo el concepto de comunicación analógica, que se refiere a la transmisión de información a través de señales no verbales. Según él, el lenguaje no verbal puede ser más auténtico y preciso que el lenguaje verbal, ya que revela emociones, intenciones y significados más profundos. Mientras que las palabras pueden ser engañosas o ambiguas, el lenguaje no verbal tiende a ser más directo y revelador. Pensemos en situaciones en las que una persona dice algo con sus palabras, pero su lenguaje corporal o expresiones faciales transmiten un mensaje completamente diferente. Esta discrepancia entre el lenguaje verbal y no verbal puede generar confusión, ya que nuestro cerebro tiende a dar más importancia a las señales no verbales, que a menudo son más genuinas y difíciles de controlar conscientemente. Václavic también nos invita a prestar atención a la forma en que utilizamos y respondemos a la comunicación no verbal. Nuestros gestos, expresiones y posturas corporales pueden influir en cómo se nos percibe y cómo se interpreta nuestra comunicación. Por ejemplo, una postura abierta y relajada puede transmitir confianza y receptividad, mientras que una postura cerrada y tensa pueden indicar resistencia o desinterés. Además, Václavic enfatiza la importancia de la congruencia entre el lenguaje verbal y no verbal. Cuando nuestras palabras y nuestro lenguaje corporal están en armonía, la comunicación se vuelve más efectiva y auténtica. Por el contrario, la incongruencia entre el lenguaje verbal y no verbal puede generar desconfianza y dificultar la comprensión mutua. Václavic
nos invita a explorar la riqueza del lenguaje no verbal y reconocer su capacidad para transmitir información y significado de manera profunda. A medida que nos sumergimos en el estudio de la comunicación no verbal, es esencial considerar sus conexiones con el conocimiento innato y cómo influye en nuestra interacción con los demás. Freud, considerado el padre del psicoanálisis, desarrolló una teoría revolucionaria que nos invita a explorar los elementos no verbales como expresiones del inconsciente. Freud postuló que gran parte de nuestra vida mental está gobernada por fuerzas y deseos inconscientes que influyen en nuestras acciones y pensamientos. Estos deseos, a menudo reprimidos o no accesibles a nivel consciente, pueden manifestarse a través de diferentes medios, incluyendo elementos no verbales. Uno de los ejemplos más conocidos de la manifestación del inconsciente son los sueños. Según Freud, los sueños son una vía mediante la cual el inconsciente se comunica con nosotros. A través de imágenes, símbolos y situaciones oníricas, el inconsciente revela deseos y conflictos internos que de otro modo estarían ocultos. Pero los elementos no verbales no se limitan solo a los sueños. Freud también analizó los actos fallidos, donde se producen errores en el habla o la escritura que revelan deseos reprimidos o pensamientos inconscientes. Estos deslizamientos no intencionales de la lengua nos brindan pistas sobre nuestras emociones más profundas y las luchas internas que pueden influir en nuestra comunicación. Asimismo, Freud examinó la importancia de los gestos, las expresiones faciales y otros elementos no verbales en la terapia psicoanalítica. La forma en que nos movemos, nuestras reacciones emocionales y nuestros patrones de comportamiento no verbal pueden revelar información valiosa sobre nuestras experiencias pasadas, nuestras relaciones y nuestras dinámicas psicológicas. Al considerar los aportes de Freud, podemos apreciar la riqueza y complejidad de la comunicación no verbal. Estos elementos no verbales no solo nos permiten comprender mejor nuestras propias emociones y motivaciones, sino que también pueden ser herramientas poderosas en la comprensión de los demás. En conclusión, hemos descubierto que el lenguaje no verbal, como forma de conocimiento innato, tiene un impacto significativo en nuestra comunicación y expresión. A través de los aportes de Vaslavi y Freud, hemos explorado cómo el lenguaje no verbal revela emociones, significados más profundos y los misterios del inconsciente. Al finalizar este episodio, nos damos cuenta de la importancia de reconocer y comprender el lenguaje no verbal en nuestras interacciones diarias. Cada gesto, cada mirada y cada expresión comunican mensajes sutiles y poderosos que influyen en nuestras relaciones y en cómo nos entendemos a nosotros mismos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Espero que este podcast haya sido de tu agrado y te haya inspirado a explorar más sobre el poder del lenguaje silencioso en tu vida cotidiana. Hasta nuestro próximo encuentro. Y recordá que las palabras pueden decir mucho, pero el lenguaje no verbal puede contar historias aún más profundas. Adiós.